Muy bien. Bueno, podemos clausurar fácilmente esa discusión. Alberto Fernández ya no tiene ningún tipo de poder, de todas formas, real en la estructura del gobierno. Ha quedado relegado a una función meramente simbólica, ornamental. Alberto Fernández es en rigor el canciller de Argentina, si se quiere, y ni siquiera tiene decisiones hoy por hoy en la política diplomática. Es un símbolo de Estado. Es como si fuera el rey de España, pero sin ese significado. El tipo que va a ir a representar a la Argentina en determinadas reuniones y nada más. Claro. El lugar que vino a cumplir realmente Alberto Fernández, hoy lo tiene en sus manos Sergio Massa. Y es algo que realmente se precipitó, porque yo planteé hace algunos años que Sergio Massa iba a ser el sucesor o el posible sucesor de este lugar que ocupa Alberto Fernández una vez que concluya su ciclo presidencial. Bueno, ha concluido precipitadamente. Hoy el poder real de la Argentina reside en Sergio Massa y en menor medida en Cristina Fernández de Kirchner, como ha sido una constante histórica en los últimos años. ¿Quién es Massa? Bueno, Massa, resumiendo su trayectoria, es un personaje que demuestra una vocación de poder y una capacidad camaleónica muy aguda desde su más temprana edad. Él, siendo estudiante a los 20 años, de hecho tardó otros 20 en concluir la carrera, siendo estudiante universitario a los 20 años, ya era un dirigente de la UCD en el norte del conurbano bonaerense, de la juventud autoproclamada liberal, adhería a la corriente interna de Adelina D'Alessio de Viola, que si se quiere, no sé si usted la recuerda, Verónica, era como una cara más popular o de clase media trabajadora del partido Alzogaray. De hecho, representaba una línea interna frente al Alzogaray. En ese rol, Sergio Massa se destaca mucho, consiguiendo votos jóvenes en el conurbano para esta corriente que era eminentemente porteña, un fenómeno porteño, capitalino, y le llama la atención a Graciela Camaño, que luego fue su adláter hasta que Massa termina transando en esta última ocasión con los Kirchner, y que en aquel entonces era la esposa del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Para ponerlo en contexto, en los años 90, Barrionuevo es el autor de la famosa frase «tenemos que parar de robar por 2 años». Y bueno, allí es cuando Massa termina dando el salto al peronismo, con apenas 20 años, 22, no más que eso, y comienza a trabajar como un operador del sindicalismo de los Barrionuevo. Pero sí hay algo que él, y de hecho lo comentó en una entrevista, está en una biografía no autorizada de Sergio Massa. Sergio Massa observa en los 90 que va a ser clave el posicionamiento internacional para cualquier político. Con apenas 20 y pocos años, entra en la política, digamos, en pleno auge del consenso de Washington, en el corazón del menemismo, y él ya es consciente de que va a tener que proyectarse más allá de la frontera del país para poder pisar fuerte. Eso en gran medida explica cómo él se preocupa mucho más de aprender a hablar inglés fluidamente que de terminar la propia carrera, que no la termina. Empieza a aprovechar todo tipo de recursos, como por ejemplo los cursos de la Embajada de Estados Unidos, los cursos del Departamento de Estado, que normalmente son para periodistas, para académicos. Bueno, él no es ninguna de esas cosas, pero como dirigente político y a partir de su carisma logra entrar. Y cuando los Barrionuevo se distancian, me refiero a Barrionuevo y Camaño, la pareja, se distancia de Menem y operan en favor de Duhalde, en esa interna, en esa fractura peronista, teñida de maniobras mafiosas, como fue el famoso asalto del supermercado de Ramallo, recuerda, con toma de rehenes, etc., termina inserto en el dualdismo. Por lo cual llega a un puesto de poder completamente impensable para un joven como Massa a los 29 años. Cuando Duhalde se hace cargo del gobierno, luego de la sucesión de presidentes que renuncian, el 2001, el helicóptero de la Rúa,
Sergio Massa es nombrado con 29 años y sin ningún título universitario, que lo digo a efectos de la administración pública, es una novedad, como presidente del ANSES, que es la principal caja del Poder Ejecutivo. Desde el ANSES, desde el fondo, digamos, que maneja el dinero de los jubilados, Massa se va a procurar la construcción de la red de poder nacional e internacional que siempre tuvo en cuenta para consolidarse como una figura de primer nivel. Lo primero que hace es establecer vínculos con los bancos. Su primer gran mecenas es Jorge Brito Padre, fallecido recientemente en un accidente de helicóptero, y quedó una amistad casi fraternal con su hijo, que es el actual líder del Banco Macro. Pero ya podemos ver con Massa con un buen desempeño, si se quiere, un buen desempeño en cuanto a la hora de desviar fondos de los jubilados para, digamos, el proselitismo político, renueva con Néstor Kirchner ya en la presidencia, y para la época de Cristina Fernández de Kirchner, segundo mandato, Sergio Massa protagoniza una jugada clave que es útil tanto a uno de los empresarios más poderosos de Argentina como a su socio, que es ni más ni menos que George Soros. ¿A qué jugada me refiero? En el año 2009, y en el contexto de la estatización, también de la pugna que duró un tiempo por la estatización de las jubilaciones privadas de las AFJP, Sergio Massa utiliza dinero de los jubilados para empezar a invertir en empresas, muchas de ellas ruinosas. Una que rescata, que es a la que aludo, es el banco hipotecario. El empresario que se salva de la bancarrota con esa inyección masiva de fondos de los jubilados en acciones es Eduardo Elstein, que es un hombre sumamente influyente en la Argentina, que es uno de los primeros que logró cotizar en la bolsa de Nueva York con IRSA, su imperio inmobiliario, y el socio de Elstein, el socio formal de Eduardo Elstein en el banco hipotecario, George Soros, que por todos conocido, un magnate y lobista de renombre internacional, que fue el inversor ángel que necesitó Elstein para quedarse con el banco hipotecario en su privatización del año 1997. 12 años después, ellos habían vaciado el banco, estaba al borde de ir a la bancarrota, y para Elstein eso iba a ser un golpe muy duro. Massa desde el ANSES lo rescata. Aquel año hay una entrevista que le realiza el diario La Nación, mucho antes de que exista La Nación más, pero que es de las primeras notas que incluyen video. Y en esa entrevista, el joven Massa, que sigue 30 y pico años, su último año frente al ANSES, está en su despacho y le preguntan con qué político él se identifica más, y están esperando que diga Perón, Néstor Kirchner, y él dice con Barack Obama, y muestra una estatua de juguete, por así decirlo, un juguetito de Obama en su escritorio, con la bandera norteamericana. Claro. Él ya había empezado a viajar a los Estados Unidos en su función de director del ANSES, que era algo que no le correspondía, pero se encargó de colarse en distintos viajes ya desde la época que era canciller Rafael Bielsa. Entre otras cosas, se dice que Bielsa, que luego terminó trabajando con Eurnequian, y Massa le propiciaron buenos negocios a Eurnequian en los Estados Unidos en aquella época. Oficiaron como lobistas, le hicieron una operación de marketing a Eurnequian con dinero de los contribuyentes. Bueno, ahí Massa pasa a ser jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo? Cuando renuncia Alberto Fernández. Alberto Fernández renuncia como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, un jefe de gabinete heredado de Néstor Kirchner, y Sergio Massa pasa al frente. Sergio Massa, de hecho, ya en aquel entonces jugaba a definir el kirchnerismo como un movimiento que era importante por su pragmatismo. O sea, se resistía a definirse ideológicamente. Él no quería, digamos, pertenecer a la ola centroizquierdista ni a la retórica bolivariana. Él quería quedarse con el kirchnerismo como una máquina de poder. Y lo de hecho, cuando asume como jefe de gabinete de Cristina fue después de la
de la ley contra el campo, digamos, la 125, exacto, y él asume con la idea de limpiar un poco la imagen pública de Cristina Fernández de Kirchner a través del diálogo, algo que no le fue, digamos, no le resultó muy bueno, alguna que otra conferencia logró, pero es cierto lo que vos decís, no es que fue para hacer uno más de los Kirchner, sino que fue con este título de yo soy el puente de unión, ¿no?, entre ellos y el resto. Exactamente. De hecho, Massa quiere rescatar, y fue en gran medida un impulsor de ese lema de campaña de Cristina en el 2007, de que ella quería ser como Merkel, que ella iba a ser la presidenta de la institucionalidad de la República, digamos, increíble, porque allí se produce, si se quiere, el giro más bolivariano, al menos en la retórica, durante los gobiernos de Cristina, y más populista, y empiezan con la asignación universal, etcétera. Que de todas formas Massa la ayuda con eso, pues una caja impresionante, la asignación universal. Y siguió siempre Massa teniendo relaciones muy fuertes con ANSES, a pesar de los años. Siempre minó funcionarios que, si uno lo estudia, permanecieron durante la era Macri, permanecieron hasta el día de hoy, etcétera. Siempre dejó la ANSES minada de sus hombres. Y es como digo, fue su gran puente con los banqueros argentinos. Él es por lejos el político que mejor relación tiene con la banca, tanto nacional como internacional. Y eso le abrió muchas puertas. Ya como jefe de gabinete, Sergio Massa dura un suspiro. ¿Por qué dura un suspiro? De esto nos va a arrojar luz Wikileaks, la famosa filtración de los cables de las embajadas estadounidenses. Claro, sí. Exactamente, que llevó adelante la red periodística de Julian Assange. ¿Qué nos muestran? Probablemente el más importante de los correos de la embajadora Vilma Martínez, la embajadora demócrata en la Argentina de Barack Obama, es uno donde ella le remite al Departamento de Estado, a Hillary Clinton, y se titula "Los dos ex jefes de gabinete de Cristina Kirchner apuestan por su derrota en las elecciones de 2011. Ese es un correo, si no recuerdo mal, del 2010, Kirchner estaba vivo, y eran Alberto Fernández y Sergio Massa, los informantes. Massa acababa de renunciar a la jefatura de gabinete precisamente porque Néstor Kirchner sospechaba que era un agente de los estadounidenses. Lo echan a Massa, y Massa y Alberto Fernández eran los dos enlaces predilectos, fuentes secretas de la embajadora de Estados Unidos en referencia al peronismo, al oficialismo, a las entrañas del gobierno argentino. Y ambos apuestan porque el kirchnerismo pierda, sin contemplar el factor que iba a ser que Kirchner se muere, y eso generó, bueno, una ola de apoyo muy capitalizada por el kirchnerismo que terminó cristalizándose en el 54%. Pero esto es revelador, porque ellos dos ya habían sido acusados o señalados antes por los sectores más radicales del kirchnerismo, más izquierdistas. Por ejemplo, Luis Delía. Luis Delía tiene una nota con página 12 en el año 2005, donde se indica a Alberto Fernández como un hombre de los Clinton en Argentina. Y también dice, más tarde se pregunta si Sergio Massa va o no va a ayudar en la estatización de las AFJP, porque dice él es un hombre de los grandes capitales, es el ala clintoniana del gobierno. Y sí, bueno, claro, era un secreto a voces. Massa y Fernández eran dos hombres de los Clinton, del lobby demócrata en la Argentina. Esto va a quedar mucho más claro en 2013, Verónica. ¿Qué pasa en 2013? Bueno, cuando Massa se va de la jefatura de gabinete, que dura un suspiro, echado por Kirchner, de hecho pueden buscar los rumores que levantó la prensa, La Nación, ámbito financiero, de que incluso hubo golpes, que Kirchner lo golpeó a Massa, que se agarraron las trompadas. Bueno, él se va a establecer su feudo en Tigre, lo cual levanta muchas suspicacias, porque él no es un hombre de Tigre. No me acuerdo si es de San Martín, creo que es de San Martín Massa. Mira vos, de mi zona. Un empresario constructor italiano, ahí empezó en l'UCB, etc. Él se va a Tigre, a Nordelta concretamente, donde tiene la mayoría de sus amigos, se convierte en intendente, permanentemente hay suspicacias de los narcotraficantes con Massa, etc. Aunque si usted me pregunta, Verónica, sin descartarlo, yo considero que tiene personajes más criminales, más peligrosos y más influyentes que el peor de los narcotraficantes a su alrededor, y está probado. Y son personajes con saco y corbata.